capacidad de dar significado a lo que perciben los sentidos. Analiza e interpreta todo lo que pasa alrededor. Observa esto. ¿Cuál de las barras grises es más pequeña? Probablemente respondiste que esta. Pero mira, son del mismo tamaño. Ahora, observa esta otra imagen. ¿Dirías que las superficies de las dos mesas son iguales o diferentes? Mira lo que sucede. Las dos superficies son del mismo tamaño. Asombroso, ¿verdad? Nuestra mente se mueve muy rápido, tomando información de nuestra base de datos personal, para luego buscar una solución a determinada situación. Lo que hay en la mente determina la forma en la que vemos el mundo, las decisiones que tomamos y la forma en la que actuamos. ¿Te has preguntado cuáles son los pensamientos más fuertes que dirigen tu vida? ¿Cómo puedes entrenar tu mente? ¿Cómo cambiar tu forma de pensar? Todas estas preguntas tienen respuesta y las podrás encontrar en Asombrosamente, una nueva forma de pensar. Asombrosamente. Esa es la serie que estamos empezando hoy. Y durante este mes de octubre vamos a estar reflexionando acerca de este tema, de la mente, los pensamientos. La mente humana es asombrosa, es maravillosa. Todo lo que el hombre ha creado por esa capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Se ha puesto a pensar en todos los avances tecnológicos, gracias a Dios por el Internet. ¿Qué sería de esta pandemia o de la cuarentena que ya terminó? Ojo, la cuarentena terminó, la pandemia no. Seguimos en pandemia y debemos seguir siendo muy cuidadosos. Pero ¿qué sería de todo este tiempo sin la tecnología que tenemos al alcance? ¿Qué sería sin los teléfonos inteligentes, sin todas las aplicaciones que tenemos ahora para estar conectados de una u otra manera? Gracias a Dios por toda esa capacidad que Dios le dio al hombre, una mente maravillosa. Pero cuando pensamos en la mente, quiero que pensemos en los pensamientos. Es la capacidad que Dios nos dio para razonar, para reflexionar en cuanto a todos los aspectos de la vida. Pero quiero que piensen algo. ¿Saben? Dicen los que estudian el tema de los pensamientos que más o menos una persona tiene alrededor de 60,000 pensamientos diarios. Imagínense eso. 60,000 pensamientos al día. Y dicen que de esos 60,000 pensamientos, muchos de ellos, ojo con esto, dicen que el 90% de esos pensamientos por lo general son nocivos. ¿No les parece terrible eso? ¿Por qué? Si la mente es maravillosa, es asombrosa, ¿por qué el hombre gasta el 90% de sus energías pensando cosas que son nocivas? Y sabe algo más, algo triste también. Dicen que el 90% de los pensamientos de hoy son los mismos que los de ayer. Quiere decir que el ser humano vive pensando continuamente en cosas nocivas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pensemos en un momento en nuestros pensamientos. Muchas veces pensamos en aspectos negativos, en muchos aspectos, por favor. Por ejemplo, en la autoestima. Muchas veces podemos pensar, no soy capaz, no puedo, yo no, soy feo, soy gordo, soy chiquito, lo que sea, no sé. Pero muchas veces nos llenamos de pensamientos que dañan nuestra identidad porque pensamos mal de nosotros mismos. Como decía una persona, imagínense si alguien nos dijera lo que nosotros muchas veces nos decimos a nosotros mismos, pelearíamos con esa persona. Hay serios problemas de identidad, de autoestima, porque muchas personas tienen pensamientos nocivos en cuanto a ellos. Pensamientos nocivos en cuanto a las relaciones humanas. La gente tiene expresiones como que nadie da puntada sin dedal y comienza a desconfiar de todo el mundo. Esos pensamientos afectan nuestras relaciones. Pensamientos en cuanto a la familia, personas que han sufrido y vienen de un hogar donde ha habido mucho dolor, mucho quebranto. Hijos que han sufrido el divorcio, la separación de sus padres, hijos no deseados. Muchas veces son estos los que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque no quieren traer al mundo hijos que sufran lo que ellos han sufrido. Terrible, ¿verdad? Que la gente tenga pensamientos malos en cuanto a los hijos. Y por eso he escuchado decir gente como los hijos. Recuerdo una amiga decía, los hijos son como un cáncer benigno. Yo dije, ¿pero por qué? Sí, porque hacen sufrir. Pensamientos negativos en cuanto a la familia, a los hijos, en cuanto a la vida, al dolor, al sufrimiento.
Y estos pensamientos se vuelven rectores, se vuelven pensamientos que dirigen nuestra vida. Por eso debemos tener cuidado qué pensamientos albergamos en nuestro corazón. Ojo con eso. Y la mente vuela a mil. Quiero que solo piensen algunos ejemplos. Mire, usted va al médico y el médico le dice después de exámenes y chequeos, le tengo una buena y una mala noticia. Inmediatamente la mente piensa a mil. Usted ya dice, me voy a morir, no sé si tengo el seguro al día. Ya comienza miles de pensamientos por la cabeza. O cuando su jefe le dice, Gutiérrez, a mi oficina, por favor. Usted dice, ay, juelita, me van a echar. O si la esposa le dice, mi amor, tenemos que hablar. Usted ya comienza a pensar a mil, uy, ¿qué me va a decir esta vieja? ¿Qué hice? ¿O qué no hice? ¿Cierto? La mente humana vuela a mil. Pensamos muchas cosas. Por eso algunos calculan de esos miles de pensamientos al día, lo triste es que el 90% de esos pensamientos sean nocivos. Y creo que es por eso que muchas veces sufrimos en la vida. Ahora, hoy los neurocientíficos, los psiquiatras, los psicólogos están hablando de este tema. Muchos hablan de tener una mente positiva, de higiene mental, piense en lo que es correcto. Los metafísicos, usted atrae los pensamientos. Ojo con esto, por favor. Esto no se trata, esta serie no es metafísica para nada, porque el metafísico se centra en el hombre, es antropocéntrico. Lo que quiero hablarle es que en la palabra de Dios encontramos este tema. Hace siglos se escribió en la palabra de Dios, habla acerca de este tema. Y quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios, qué nos tiene que decir Dios acerca de nuestros pensamientos. Si la mente humana es maravillosa, ¿por qué el hombre piensa tantas cosas malas? ¿Por qué pensamos tantas cosas malas que afectan nuestra vida y nuestras relaciones? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Escúcheme con atención, por favor. Porque el hombre está en pecado, somos pecadores. Y el pecado deteriora la vida humana. Y todo lo que el hombre toca en pecado lo daña. El sexo es bueno, el hombre en pecado lo toca y lo daña. El licor, la bebida, las cosas son buenas. Todo lo que Dios creó, la familia, los amigos, todo es bueno en gran manera. La iglesia es buena en gran manera. Pero el hombre en pecado toca y lo daña y lo echa a perder. Y la mente humana fue creada también buena en gran manera. Porque Dios nos creó así. Pero la mente humana está deteriorada por el pecado. Por eso nuestros pensamientos tienden al mal. Por eso inclusive muchas veces hablamos de esa picardía latina, que somos tan avispados para hacer las cosas cuando se trata de la maldad. Y decimos, ojalá fuéramos tan hábiles para las cosas buenas. Y creo que sí lo somos. Pero el pecado ha deteriorado tanto al ser humano que nuestra mente y nuestros pensamientos están dañados. Por eso muchas veces pensamos mal. Y quiero que en esta mañana usted pueda pensar cuáles son esos pensamientos nocivos que están afectando la vida. Y como le digo, la palabra de Dios habla acerca de esto. El apóstol Pablo, hablándole a los efesios, personas que habían salido de una vida sin Dios y ahora estaban caminando con Jesús, le va a decir algo muy importante que yo quiero mostrarles aquí. Les va a decir lo siguiente. En Efesios capítulo 4, versículo 17, 18, dice lo siguiente. Así que les digo, vea lo que dice, les digo esto y les insisto. Pablo les insiste, vea la expresión que está utilizando, les insisto en el Señor, y por favor aquí mucha atención, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Qué está diciendo aquí? No vivan más, por favor, con pensamientos frívolos. Esto de pensamientos frívolos significa pensamientos vanos, pensamientos sin sentido. Una traducción, y lo animo que cuando usted lea la Biblia, compare traducciones. En una traducción dice pensamientos tontos, porque muchas veces pensamos, perdónenme la expresión, tonterías. Y lo dice una traducción de la Biblia en español. Pensamos bobadas que nos hacen daño, perturban la vida, porque lo que usted comienza a guardar en la mente afecta la vida y las relaciones humanas. Por eso que algunas personas dicen, eres lo que piensas. Ahora usted me dirá, no, yo no soy lo que pienso, yo soy lo que el Señor quiere que sea. Sí, así debería ser. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces somos lo que pensamos porque nos llenamos de pensamientos nocivos que afectan todos los aspectos de la vida y por eso sufrimos tanto. Aún las personas que hemos llegado a Jesús tenemos lastres del pasado, por nuestra niñez, por la crianza, porque de pronto de niño le dijeron tonto, bobo, inútil, usted no puede, o de lo contrario,
le dijeron: tú eres la niña más bella de la escuela, tú eres la niña más bella del barrio, y creció con ese concepto, con esa idea en la cabeza, y cuando se enfrenta al mundo real y ve que hay niñas más bellas que ella, se frustra. Tantos problemas en las relaciones, en el trabajo, esa competitividad, esos celos, esas iras, esas contiendas que se dan, producto de pensamientos equivocados que tenemos, que albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso lo que está diciendo aquí el autor es: no vivan más con pensamientos frívolos, no vivan más con pensamientos huecos, con pensamientos vacíos, como los paganos. Cuando dice paganos se refiere a como aquellos que están lejos de Dios. Por eso, vea lo que dice el versículo 18, dice: a causa de la ignorancia que los domina, por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué quiero decirle aquí con esto? El apóstol Pablo nos dice: no vivan más de esta manera, por favor. Es decir, no vivan más como ustedes vivían antes. Yo conocí a Jesús a los 16 años. Creo que muchos pensamientos, desde que nací a los 16, llenaron la vida, como a todos nosotros. ¿Sabe? Lo que Jesús hace, por su gracia, por su palabra, es transformar la vida y también transformar nuestra manera de pensar. Por eso lo que en esta mañana quiero invitarlo a que reflexionemos es: ¿cuáles son esos pensamientos que todavía tenemos del pasado que están afectando nuestra vida y nuestras relaciones? Muchos casos aún de depresión son porque tenemos pensamientos nocivos, otra vez frívolos, vanos, tontos, metidos dentro de nosotros, que nos están dañando y nos están arruinando la vida. Por eso aquí el autor dice: no vivan más de esta manera. Lo primero que quiero decirles en esta mañana es: tenemos que identificar esos pensamientos que están dañando nuestra vida, porque si no los identificamos, vamos a seguir viviendo de acuerdo a ellos. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que el pecado ha deteriorado la vida. Ahora usted me dirá: no, mis pensamientos son buenos, yo soy un emprendedor, siempre pienso cosas buenas. Mire, quiero decirle, el ser humano, por estar alejado de Dios, muchas veces tiene pensamientos, y no lo digo yo, lo dicen los estudiosos acerca del tema del pensamiento y la mente. El 90% de los pensamientos del hombre son negativos y nocivos para la vida humana. Y por eso la gente hoy habla de reprogramarse neurolingüísticamente, hablan de una cantidad de cosas. Quiero decirle, la palabra de Dios ya nos está diciendo esto. Necesitamos identificar y no vivir más con esos pensamientos dañados por el pecado, sino que tenemos que vivir de una manera diferente. ¿Pero cómo? ¿Qué hago? Ya identifiqué, usted me dirá, ya identifiqué, tengo un pensamiento, a mí siempre me dijeron que yo no podía, que no era capaz, y por eso a veces vivo con esas taras dentro de mi mente. A veces otro dirá: a mí ya identifiqué, me enseñaban que la gente es mala, que no debo confiar en la gente, y por eso me relaciono tan mal con las demás personas. O de pronto usted identifica: me enseñaron que esta vida es dura, que hay que competir, que hay que luchar, y por eso a todo el mundo lo veo como competencia. Si usted ya identificó, ¿qué hacer? Ojo otra vez, lo primero, identifiquemos los pensamientos nocivos que afectan, que dañan nuestra vida. Lo segundo que quiero decirles, lo que dice el texto más adelante en el versículo 22. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Qué está diciendo allí? Ojo, dice: la cual está corrompida por los deseos engañosos. Una vez identifico los pensamientos que están dañando mi vida y mis relaciones, lo que tengo que hacer es quitar. Acá habla de quitarse el ropaje de la vida antigua. Y parte de esa vida antigua es que uno piensa de manera negativa y piensa de manera nociva. Por eso cuando habla de una nueva vida, es total, completa, integral. El evangelio, la gracia de Dios es integral para la vida. Y nuestra mente tiene que ser renovada, cambiada. Por eso el texto dice aquí, en el versículo 23, que tenemos que ser renovados en nuestra mente. Hay que quitemos estos pensamientos. Mire, yo recuerdo un libro que leí cuando apenas conocí a Jesús. Recuerdo mucho este libro, En pos de la santidad. Siendo un muchacho, un pelado de 16 años, recuerdo que este libro me ayudó mucho porque habían pensamientos, pues un joven de 16 años, por favor, uno comienza a pensar, sobre todo en la época de verano, cuando las niñas van con poca ropa, niñas pobres, pensamientos obscenos invaden la mente. Y un pelado de 16 años pues está marcando 1000, ¿cierto? Los pelados que me escuchan. Y leí este libro que decía algo: joven, cuida tu mente. Y decía algo el autor: cada vez que un pensamiento malo, obsceno, venga a tu mente, cámbialo por un pensamiento bueno.
Y comencé a hacer el ejercicio. Y comencé a cargar desde esa época versículos. Luego descubrí que las librerías cristianas vendían ya eso impreso y los cargaba en la billetera. Pero poder hacer esos cambios, y de eso seguiremos hablando. La próxima semana hablaremos de entrena tu mente, pero hoy quiero que hablemos de identificar primero estos pensamientos para poder quitarlos de nosotros. No permitir que estos pensamientos lleguen a nosotros. No puedo evitar que lleguen a mi mente. Como decía Martín Lutero, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Por eso cuando llegue un pensamiento malo, obsceno, perverso, egoísta, el que sea, quitémoslo. Pidámosle al Señor, Señor, dame la capacidad de poder hacerlo. Y escúcheme bien, Dios va a hacer su parte si nosotros hacemos la nuestra. Hay personas que dicen, pues que Dios me lo quite. Dios lo puede quitar, pero Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que quitar esos pensamientos de nosotros. ¿Y qué hacer? Además de quitar, que es una acción totalmente voluntaria, totalmente deliberada, de decir, no quiero pensar en esto. Miren lo que dice el siguiente versículo, el 24, y es lo tercero que quiero que recuerde. Lo primero, identifique qué pensamiento me está haciendo daño. Lo segundo, quítelo. Y lo tercero, poner pensamientos de Dios en mi mente. ¿Qué piensa Dios en cuanto a ese tema, en cuanto a mí, en cuanto a las relaciones, en cuanto al matrimonio, en cuanto al sexo, en cuanto a la vida, en cuanto al dolor, en cuanto a la muerte? ¿Qué piensa Dios? Llenémonos de estos pensamientos. ¿Qué piensa Dios? Por eso dice el versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Póngase la vida de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La nueva vida del Señor. Esto es algo que Dios hace en nosotros, pero que nosotros también tenemos parte. Debemos decir, Señor, yo quiero vivir con este nuevo ropaje. Así como usted se alista y se pone pintoso para ir a una reunión especial, aunque ahora pues no hay tantas reuniones, obviamente, pero uno se arregla, que podamos arreglarnos y ponernos ese ropaje que implica tener una mente que piensa en lo que Dios quiere que pensemos. Por eso, por ejemplo, ante esta pandemia y ante la incertidumbre que vivimos, la gente dice, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a abrir las iglesias? Por favor, recuerde esto, aquí en la Confra Unicentro, queremos demorarnos en este tema. Nos gusta ir adelante en muchos aspectos, pero en este queremos ir detrás, muy despacio, porque estamos interesados en la salud de cada uno de ustedes. No queremos llenarnos de pensamientos locos como tanta gente está diciendo ahora. No, que el nuevo orden mundial. Vea, ¿qué tanto le preocupa el nuevo orden mundial? ¿No le preocupa el actual orden más bien? Todo este orden mundial, el que es, el que venga, si no tiene a Jesucristo como el centro, obviamente no es lo que Dios quiere. Por eso, lejos de estar llenándonos la mente de que nos vamos a morir, vea, tengamos mucho cuidado. Qué bueno llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, aún con el tema de la muerte, y pensar que para nosotros el morir es ganancia, como dice Pablo. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Qué bueno llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios y no de los pensamientos de nuestra naturaleza caída, pecadora, que nos hace tanto daño. En la enfermedad, lejos de sentirme como, ay, qué triste, qué tragedia, ¿por qué estoy enfermo? Pensar, si Dios permite que me enferme, algún propósito tendrá Él. Problema del Señor, mi vida está en sus manos. Llenemos nuestra mente de los pensamientos del Señor. Llenemos nuestra mente de lo que Él quiere que pensemos, de nosotros mismos también. Por favor, en estos tiempos difíciles, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay muerte, donde hay personas que se han quebrado económicamente y algunos reniegan y dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Quiero decirle, lejos de llenar nuestra mente de pensamientos perversos, vanos, frívolos, llenemos nuestra mente de los pensamientos de Dios. Yo no tengo las respuestas a la situación particular que usted está viviendo, pero quiero decirle algo. Cuando uno llena la mente de la palabra de Dios, de lo que Dios piensa de nosotros, cuando uno identifica lo que me está haciendo daño, lo quita y pone lo que Dios quiere que uno piense en cuanto a ese tema o en cuanto a nosotros mismos, la vida es otra. Jesús murió por nosotros en la cruz para que nuestra mente sea transformada, para que nuestra mente también sea restaurada. Por eso el versículo 23 dice, ser renovados en la actitud de su mente. Tenemos que ser transformados aquí. Y otra vez, no por esfuerzo humano. Hacemos nuestra parte, pero Dios hace la suya. Porque el restaurar la mente humana, como restaurar la vida
integral, es obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando el ser humano en humildad le dice, Señor, transfórmame. Tenemos que ser humildes. Lo que pasa con el hombre es que en nuestro orgullo creemos que nos las sabemos todas. Por eso quiero que piense, y quiero ir terminando, lo que dice Jeremías 17:9. Dice que nada hay tan engañoso como el corazón. Y cuando habla de corazón se refiere a la mente. Para el hebreo hablar de corazón no es como para nosotros, ¡ay, las emociones! No. Nosotros decimos te amo con todo el corazón. Y se refiere a que como mis emociones. Cuando ellos hablaban de corazón, hablaban del ser integral, la mente, el corazón, la vida. No hay nada tan engañoso como la mente, podría decir una traducción también. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién puede entender la mente? Nuestro corazón es engañoso. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar pensando, estoy bien. Esto de los pensamientos negativos y nocivos es para la gente que está lejos de Dios, yo estoy bien. Quiero decirle, muchas personas que hemos llegado a Cristo Jesús, todavía llevamos lastres del pasado. Todavía estamos en ese proceso de manufactura. ¿Y sabe sencillamente por qué? Porque ninguno de nosotros es un producto terminado. Todos somos parte de ese proceso en el que Dios está trabajando. Por eso que en esta mañana quiero animarlo a que identifiquemos cuáles son aquellos pensamientos que nos están haciendo daño, pensamientos rectores que están afectando la vida, para que podamos quitarlos y poner los pensamientos del Señor. A manera de conclusión, yo quiero leerle algo aquí y ponérselo aquí en pantalla para que usted lo pueda ver. Dice, la mente es renovada por el poder del Espíritu Santo cuando empezamos a reconocer cómo el pecado ha afectado nuestra manera de pensar. Identificar los pensamientos que siguen afectando nuestra vida. Ninguno es un producto terminado. El Señor quiere seguir trabajando con cada uno de nosotros, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Esto hace el Evangelio. Todos necesitamos de Él. Hagamos nuestra parte, que Él hará la suya. Y quiero ponerle 2 preguntas para reflexionar. La primera, ¿cuáles son esos pensamientos nocivos recurrentes que han estado afectando su vida? Si usted me dice, no, ese no es mi caso, entonces quiero decirle, usted es un producto terminado. O usted está en el cielo ya y no se ha dado cuenta, o usted está tan dañado en su corazón que no es sensible a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Usted escoja. Pero quiero decirle, usted y yo necesitamos de la obra del Espíritu Santo que siga trabajando en nosotros para que esos pensamientos nocivos, frívolos, vanos, tontos, como le dije, que menciona una versión, el Señor pueda ir quitándolos para que nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra relación con el dinero, que también hay muchos pensamientos tontos en cuanto a esto, podamos relacionarnos con todo como Dios quiere que lo hagamos. Y la segunda pregunta que le pongo es, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Usted puede simplemente ignorar, decir, así soy, como algunas personas dicen. Así soy, ¿qué hago? Mis padres me hicieron daño y me metieron esos pensamientos en la cabeza. El barrio en el que yo viví, si usted supiera lo que me hicieron, por eso es que pienso así, ¿qué hago? Hay gente que se queda así. Quiero decirles no. Hoy podemos decirle, Señor, yo quiero quitar y quiero poner lo que viene de ti. Por eso quiero animarle a orar. Vamos a orar y decirle, Señor, transforma mi manera de pensar, renueva mi mente, haz un milagro en mi vida para que de esa manera yo pueda vivir en esta tierra como tú, Señor, quieres que yo viva. Acompáñeme a orar. Yo le pido, por favor, allí donde está, cierre sus ojos un momento. Si usted está por primera vez conectándose con nosotros, quiero decirle, usted necesita venir a Jesús. Es la decisión más grande que puede tomar en la vida. Y si usted ya lo ha hecho, hoy digámosle, Señor, sigue trabajando en mí, sigue trabajando en mi mente, sigue trabajando en mis pensamientos. Acompáñeme a orar. Señor Jesús, venimos ante ti en esta mañana y te pedimos, Señor, perdónanos porque albergamos en nosotros tantos pensamientos nocivos. Señor, que dañan nuestras relaciones, que nos afectan tanto. Te pedimos, Señor, perdónanos, límpianos. Y te pedimos, Padre, danos la sabiduría, la sensibilidad, la humildad para identificar esos pensamientos que dañan la vida.
Y ayúdanos, Señor, para que por el poder de tu Espíritu Santo podamos quitarlos y podamos poner los pensamientos que tú quieres que nosotros tengamos en la mente, en el corazón, para vivir de acuerdo a ellos. Señor, gracias por lo que tú piensas de nosotros a pesar de lo que somos. Queremos vivir de acuerdo a tus pensamientos. Señor, te amamos y te damos gracias por tu amor tan grande. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerde, no se pierda esta serie, Asombrosamente.